Saludos a todos los ciudadanos de la hermosa tierra de Michoacán, así como a los gobiernos estatal y federal. Mi mensaje está dirigido a todos los niveles del gobierno, tanto de Michoacán como de México, para dejar claro que la familia Méndez, liderada por Jesús Méndez Vargas, mejor conocido como el Chango Méndez, y sus hermanos Pepe Toño, Godo y Bere, son los responsables de haber iniciado este ciclo de violencia no solo en Michoacán, sino a lo largo de todo el país. Ellos fueron los que crearon el grupo conocido como la Familia Michoacana, uniendo fuerzas con los Zetas y asesinando a miles de inocentes para imponer el terror entre los ciudadanos de los estados. Recientemente, el hijo del Chango Méndez fue ejecutado junto con otros 2 individuos en un Lamborghini verde, con disparos certeros, lo que dejó claro el mensaje de lo que está sucediendo. Posteriormente, el cártel Jalisco Nueva Generación, CONG, publicó un video anunciando oficialmente la guerra contra los remanentes de la familia michoacana y los caballeros templarios. Esto no es una simple coincidencia, pues el Mencho no perdona, y tras décadas de enfrentamientos, traiciones y masacres, su ajuste de cuentas sigue activo. Pero, ¿qué hay detrás de este mensaje? ¿Por qué el CONG está decidido a erradicar hasta el último miembro de la familia Méndez? Hoy te contamos la historia oculta de una de las confrontaciones más sangrientas en el mundo del narcotráfico mexicano. Vamos a hacer una breve pausa y cambiar un poco el tono para entender cómo llegamos a este punto, profundizando en los orígenes de todo. Para entender la guerra actual, debemos retroceder al inicio de todo, el nacimiento de la familia michoacana, una organización que surgió a partir del sueño de 2 socios. En el año 2002, México ya estaba dominado por los carteles de drogas, pero en Michoacán estaban haciendo algo diferente. Ahí aparece José de Jesús Méndez Vargas, conocido como el Chango Méndez, un hombre que entendía el negocio del narcotráfico, pero también sabía cómo manejar el poder. Junto a él se encontraba Nazario Moreno González, conocido como el Chayo, un líder carismático, pero con una visión distorsionada de lo que debía ser una organización criminal. Juntos fundaron la Familia Michoacana, un cartel que se distanció desde el principio de los demás, pues no se limitaban a ser un simple grupo de sicarios. Ellos querían formar una secta. La Familia Michoacana no solo estaba interesada en el narcotráfico, su objetivo era mucho más amplio. Querían tener una estructura sólida, con disciplina y una ideología que los diferenciara de otros carteles. De hecho, tenían reglas estrictas, como la prohibición de consumir drogas entre sus miembros, y rechazaban en teoría los secuestros y robos. Su negocio principal no solo era la droga, también fueron pioneros en la extorsión masiva. Si alguien se negaba a pagar, la respuesta era brutal. En sus principios, la regla sagrada era que el enemigo debía ser eliminado. Lo más curioso de la familia michoacana es que su líder, el Chayo, no solo se veía como un capo del narcotráfico, sino como una especie de profeta. Él escribía libros en los que combinaba religión y tácticas de guerra, forzando a sus sicarios a estudiarlos. De hecho, mataban en nombre de Dios, pero al mismo tiempo traficaban toneladas de droga. Aunque su mensaje podía parecer espiritual, la forma de actuar de la familia era todo lo contrario. Uno de los primeros actos violentos que pusieron a la familia michoacana en el mapa ocurrió en 2006, cuando dejaron 5 cabezas humanas en la pista de baile de la discoteca Sol y Sombra, en Uruapan. A su lado, colocaron un mensaje que decía: "La familia no mata por dinero, mata por valores". Este fue el primer golpe simbólico que demostraba su llegada a la escena del crimen, junto con una declaración de guerra contra todos los que se opusieran a su expansión. Con el paso del tiempo, la familia michoacana logró establecer un control total en Michoacán. Para 2007, ya dominaban el estado y se habían adentrado en el negocio de la metanfetamina, estableciendo laboratorios en la sierra capaces de producir grandes cantidades de droga destinada a los Estados Unidos. Pero su otro negocio, quizás el más lucrativo, fue la extorsión. La familia michoacana no solo controlaba el narcotráfico, sino que también manejaba todo tipo de comercios en Michoacán, desde tiendas y mercados hasta productores de aguacate y limón. A quien se le ocurría no pagar el derecho de protección de la familia, podía acabar colgado de un puente con un mensaje de advertencia.
Aquí es donde muchos olvidan algo crucial. La familia michoacana fue, en muchos sentidos, la que realmente dio inicio a la ola de extorsión en México, lo que hoy conocemos como el cobro de piso en todo el país. Lo que hoy vemos de manera tan generalizada comenzó con este grupo en Michoacán. Sin embargo, no todo fue perfecto dentro de la organización. Desde sus inicios, existían diferencias en las visiones de los dos líderes. Por un lado, el Chayo Moreno, quien era un líder fanático, obsesionado con la disciplina y con la idea de que su grupo debía ser algo más grande que un simple cártel. Por otro lado, el Chango Méndez tenía una visión más pragmática, enfocada en los negocios, en las relaciones con el gobierno y en la expansión territorial. En un principio, las dos facciones parecían complementarse, pero con el paso del tiempo, sus aspiraciones personales los llevaron por caminos separados. Nazario Moreno, conocido como el Chayo, tenía una visión más ideológica para la familia michoacana, queriendo convertirla en una especie de ejército religioso, donde sus sicarios estuvieran completamente adoctrinados. Mientras tanto, el Chango Méndez tenía un enfoque más pragmático, buscando que la organización funcionara como un negocio eficiente. A pesar de esta diferencia fundamental, el conflicto no solo surgió por sus distintas perspectivas, sino también por la relación con otros cárteles. Una parte de la familia michoacana deseaba aliarse con el cártel de Sinaloa, mientras que otra parte prefería unirse a los Zetas, y algunos incluso se inclinaban por los del cártel del Golfo. Esta división interna creaba un terreno fértil para los enfrentamientos, y la guerra entre los bandos se volvió inevitable. En 2010, las tensiones llegaron a su punto de ebullición. La traición y el conflicto se desataron de forma feroz. Fue el momento en el que surgieron los Caballeros Templarios, una facción aún más radical y violenta que la familia michoacana. Al principio, la familia se había dividido en dos bloques, con diferentes visiones sobre cómo debía operar el grupo. Por un lado, el Chayo, completamente enfocado en su visión mesiánica. Por el otro, el Chango Méndez, más centrado en los negocios y el poder económico. La ruptura interna se hizo irreversible con la muerte de El Chayo en 2010, un evento que alteró por completo el rumbo de la organización. Fue cuando La Tuta y Enrique Plancarte aprovecharon el caos generado por la ausencia del Chayo para traicionar a El Chango Méndez. Así nacieron los Caballeros Templarios, quienes se distanciaron formalmente de la familia michoacana y comenzaron una guerra abierta contra los seguidores del Chango. Estos nuevos líderes tomaron el discurso de El Chayo, pero lo llevaron a un extremo mucho más fanático, creando un sistema de códigos internos y rituales con una estructura casi paramilitar. En ese momento, el Chango Méndez intentó resistir, pero se encontraba completamente solo. Sus aliados lo habían abandonado y sus enemigos crecían cada vez más. Además, el gobierno ya lo tenía en la mira. Finalmente, en junio de 2011, el Chango Méndez fue capturado en Aguascalientes, marcando el fin de una era. Sin embargo, este no fue el final de la guerra. Los Caballeros Templarios, ahora al mando de Michoacán, continuaron con su expansión, pero la organización no solo tenía en mente dominar el narcotráfico, su ambición era mucho mayor. Tomaron la ideología de la familia michoacana y la llevaron al extremo, viéndose a sí mismos como una orden de guerreros divinos. Usaban códigos medievales, practicaban una brutalidad sin límites, pero alegaban que su objetivo era proteger a los michoacanos. Se convirtieron en una mezcla entre narcotraficantes, secta religiosa y ejército criminal, imponiendo su control sobre la población con extorsiones, amenazas y asesinatos. En menos de un año, los Caballeros Templarios se habían apoderado completamente de Michoacán, pero su reinado no sería eterno. Mientras ellos consolidaban su poder, un grupo rival comenzaba a hacer eco en el vecino estado de Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJANG, se alzó con fuerza bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Su odio hacia la familia michoacana era profundo, pues él mismo había sido humillado por ellos años atrás. El Mencho había sido testigo de cómo los de Michoacán dominaban el estado y ahora que tenía poder, estaba decidido a vengarse. El CJANG declaró una guerra total contra los Caballeros Templarios. Sin embargo,
El Mencho sabía que no podía derrotarlos simplemente a través de la fuerza. Para ganar, debía debilitarlos desde adentro, y la mejor estrategia para hacerlo era la traición. Así comenzó a sobornar a los comandantes de los templarios, logrando que varios líderes regionales se pasaran al CJENG. También filtró información al gobierno, debilitando aún más a sus rivales. A medida que los caballeros templarios empezaban a perder poder, la verdadera sorpresa vino de un grupo inesperado: los autodefensas. Los templarios habían sembrado tanto terror en Michoacán que la población, cansada de vivir bajo su yugo, decidió tomar las armas. A partir de 2013, campesinos, empresarios extorsionados y hasta algunos militares se alzaron en armas contra los templarios. Estos grupos, en muchos casos financiados por el CJANG, comenzaron a tomar pueblos, atacar sicarios y enfrentarse directamente con los narcotraficantes. El gobierno, ante el caos que se desataba, intervino en 2014 y ese mismo año se confirmó la muerte de Nazario Moreno. El golpe fue devastador para los caballeros templarios y la caída de su imperio parecía inminente. A pesar de sus intentos por resistir, en 2015 Enrique Plancarte también fue abatido, debilitando aún más la estructura de la organización. La batalla por el control de Michoacán no solo fue una guerra entre cárteles, sino también un conflicto de poder, traiciones y luchas internas que marcaron el destino de muchos. Los caballeros templarios dejaron de ser una fuerza poderosa, pero Michoacán no encontró paz. Con su desaparición, el CJANG irrumpió con toda su fuerza, desatando una guerra aún más brutal y sanguinaria que la anterior. La confrontación no ha cesado y sigue hasta el día de hoy. Todo comenzó con la humillación que Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, nunca olvidó. La historia detrás de este odio tiene raíces profundas, y para comprender el mensaje actual del CJANG, es necesario retroceder a los primeros años del narcotráfico en Michoacán. Hubo un momento en que el Mencho estuvo a merced de la familia michoacana, cuando aún no era el temido líder del CJANG. A principios de los 2000 trabajaba como sicario para el Cártel de los Valencia, una organización criminal que tenía una fuerte presencia en Jalisco y Michoacán. En ese entonces, su papel era sencillo: tráfico de drogas, ejecuciones y control territorial. Aunque ya era conocido por su crueldad, no tenía el poder suficiente como para desafiar a la familia michoacana que dominaba Michoacán. Sin embargo, un día el Mencho cayó en manos de la familia michoacana. Lo capturaron y lo llevaron ante el Chango Méndez, quien estaba listo para acabar con su vida. Pero, por razones que nunca se aclararon del todo, el Chango decidió perdonarle la vida. Algunos afirman que lo subestimó, no lo veía como una amenaza. Otros aseguran que se conmovió por la actitud del Mencho en ese momento. Lo cierto es que esa decisión fue el mayor error de su vida, pues el Mencho jamás olvidó esa humillación. Años más tarde, cuando alcanzó el poder necesario, cobró venganza. El primer golpe fue el asesinato de Alejandro Méndez Vargas, hermano menor del Chango. El 28 de octubre de 2005, 3 hombres fueron ejecutados en Apatzingán, Michoacán, entre ellos Alejandro, quien recibió disparos en la cabeza con rifles AK-47. Cuando los rescatistas llegaron, aún estaba con vida. Su última palabra fue el apodo de su hermano, el Chango. Ese mensaje fue claro: el Mencho había regresado y su guerra contra la familia michoacana apenas comenzaba. Con la caída de los caballeros templarios, el CJANG se expandió rápidamente, tomando control de Jalisco, Nayarit y Colima, y empezaron a devorar Michoacán. Compraron a antiguos miembros de la familia michoacana y no dudaron en eliminar a cualquiera que considerara traidor. Sin embargo, el Mencho tenía un objetivo personal: exterminar a todos los Méndez. No quedaría ni un miembro de la familia a salvo, y lo peor estaba por llegar. El golpe final fue el asesinato de Diego Méndez Velázquez, hijo del Chango Méndez, ocurrido el 8 de marzo de 2025, en Querétaro. En las afueras de un exclusivo bar, un Lamborghini verde estaba estacionado con 4 personas dentro. 3 de ellas fueron ejecutadas. Entre los muertos estaba Diego, quien no tuvo tiempo de reaccionar. El ataque fue directo, sin advertencias. Los sicarios ejecutaron el asesinato y luego desaparecieron. Horas después,
un video del asesinato apareció en redes sociales. En el video, los sicarios encapuchados y armados con rifles de asalto lanzaban un mensaje claro. El Mencho había hecho lo que había prometido. La venganza de El Mencho sigue abierta y no solo busca eliminar lo que queda de la familia michoacana, sino también borrar su historia. El asesinato de Diego Méndez fue solo una parte de un ajuste de cuentas que lleva más de 20 años. Sin embargo, queda una pregunta en el aire. Si el Chango hubiera ejecutado a El Mencho cuando tuvo la oportunidad, ¿cómo sería México hoy en día? Los cárteles rara vez olvidan, especialmente cuando la humillación está en juego. La guerra entre el CJANG y la familia michoacana no terminó con la caída del Chango Méndez. Quedaban sus hijos, sus sobrinos y sus aliados. La historia de venganza del Mencho sigue escribiéndose, y lo que viene podría ser aún más devastador. Últimos vestigios de su antiguo dominio, y el 8 de marzo de 2025, el CJANG optó por enviar un mensaje que no dejó lugar a dudas. Los Méndez serían eliminados. La ejecución del hijo del Chango, en Querétaro, ocurrió en la madrugada del 8 de marzo, en el estacionamiento del exclusivo bar Fisher's House. Un Lamborghini verde estaba estacionado, dentro del cual viajaban 4 personas. 3 de ellas nunca saldrían con vida. El ataque fue directo. Los sicarios actuaron con precisión, abriendo fuego sin dejarles tiempo de reaccionar. Entre las víctimas se encontraba Diego Méndez Velázquez, hijo del Chango Méndez. Su muerte no fue un accidente, fue un mensaje de guerra. Horas después, el CJANG subió un video a las redes sociales. El mensaje del cártel Jalisco: vas a caer como ratas. En el video, un grupo de sicarios encapuchados y armados lanzaba su advertencia: todos los Méndez caerán. Nombraron al Chango y a sus hermanos, acusándolos de ser los responsables del baño de sangre en Michoacán. Juraron exterminar a cualquiera que llevara el apellido Méndez. Sin embargo, este mensaje no solo iba dirigido a la familia del Chango, sino que era también un anuncio de guerra contra lo que quedaba de la familia michoacana, contra los últimos caballeros templarios, contra cualquiera que se atreviera a desafiar el control absoluto del CJANG. El Mencho, una vez más, dejaba claro quién mandaba en México. Pero surge una pregunta: ¿a quién estaba realmente dirigido este mensaje? Los grupos que aún resisten al CJANG, a pesar de la expansión brutal de este cártel, siguen siendo una amenaza. La nueva familia michoacana, operando en Guerrero y el Estado de México, restos de los caballeros templarios en Michoacán, bandas regionales aliadas con el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. El CJANG los quiere fuera del mapa. ¿Por qué? Porque, aunque el Mencho ha conquistado vastos territorios, Michoacán sigue siendo un problema. Aún existen regiones donde su control no es total. Hay familias que continúan lucrando con el narcotráfico sin rendir cuentas. Para el CJANG, esto es intolerable. Por eso, el asesinato del hijo del Chango no es solo un ajuste de cuentas, es el inicio de una nueva ofensiva. ¿Qué pasará ahora? El CJANG no ha terminado. Lo que sigue podría ser aún más sangriento, con más ejecuciones selectivas, más mensajes de guerra, más enfrentamientos en Michoacán. Pero hay un factor que podría cambiarlo todo. El Mencho no está en su mejor momento. Su estado de salud es un misterio. Existen rumores de que está gravemente enfermo y que su gente ya está preparando una posible sucesión. Si esto es cierto, Michoacán podría volverse aún más inestable. Si el líder máximo del CJANG desaparece, ¿quién tomará su lugar? ¿Será su hijo Rubén Oseguera? ¿O se desatará una guerra interna dentro del propio CJANG? Incluso dentro del cártel, existen tensiones entre sus líderes regionales. Muchos de ellos han construido sus propios ejércitos y fortunas, y no todos están dispuestos a seguir a la familia Oseguera. Si el Mencho muere o es capturado, México podría presenciar un conflicto aún peor. Una cosa es clara: el asesinato del hijo del Chango Méndez no es el final de la historia, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que venga podría ser mucho peor. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: el CJANG busca eliminar lo que quede de la familia michoacana. Aunque ahora existe una nueva familia michoacana operando en Guerrero y el Estado de México, la historia se repite. Los cárteles no desaparecen,
solo cambian de nombre y de líderes. Mientras el CKANG sigue expandiendo su poder, otros buscan resistir. Pero queda una pregunta en el aire. Si el Chango Méndez hubiera ejecutado al Mencho cuando tuvo la oportunidad, ¿cómo sería México hoy? Pausa dramática, música tensa bajando el volumen lentamente. Y ahora, escuchen con atención, porque lo que viene a continuación es una pieza clave en esta historia. La entrevista con el Chango Méndez, cuando aún creía que todo lo tenía bajo control, la ley del narco. Reflexión y cierre. Ya escuchamos las palabras del Chango Méndez, un hombre que alguna vez fue amo y señor de Michoacán y que ahora está enterrado en una celda en Estados Unidos. Su historia es un reflejo de lo que siempre ha sido el narcotráfico en México: traiciones, violencia sin fin y un destino marcado para aquellos que deciden adentrarse en este mundo. Todos los que se adentran en este mundo, a lo largo de los años, hemos sido testigos una y otra vez del mismo patrón. Los que ayer eran intocables, hoy están muertos o tras las rejas. Pero el crimen no desaparece, solo cambia de nombre, de líderes, de tácticas. El Chango, el Chayo, la Tuta, todos esos nombres alguna vez impusieron terror. Hoy es el Mencho quien marca las reglas. Pero, ¿y mañana? ¿Quién será el próximo? ¿Quién tomará su lugar cuando su imperio caiga? Porque si algo es seguro en el narcotráfico, es esto: nadie reina para siempre, y el día en que el cártel Jalisco Nueva Generación caiga, otros ocuparán su puesto. El círculo nunca se rompe. Los muertos se apilan, las fortunas se desvanecen, pero la sangre sigue fluyendo. El Mencho busca borrar de la historia a los Méndez, desea venganza, ansía poder. Pero al final tendrá el mismo destino que sus rivales, porque en este mundo del narcotráfico todos caen. La pregunta no es si caerán, es cuándo. Si esta historia te atrapó, dale like, comenta tu opinión y suscríbete para más crónicas sobre el crimen organizado en México. ¿Qué piensas? ¿Crees que el CKANG logrará exterminar lo que queda de la familia michoacana? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo video. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos vemos pronto, pero recuerda, en este mundo, el que hoy es cazador, mañana puede ser la presa. En el despiadado universo del narcotráfico, las lecciones del pasado siempre permanecen presentes. Las guerras entre cárteles no solo son batallas por el control territorial, sino también luchas personales por el poder, venganza y supervivencia. Cada movimiento, cada traición, deja una marca indeleble en aquellos que toman el control, como una sombra que nunca se desvanece. El Mencho, al igual que sus antecesores, ha logrado consolidar un poder monumental, pero eso no garantiza su perpetuidad. El imperio que ha construido, con sangre y fuego, podría ser efímero, como el de aquellos que lo precedieron. La historia ha demostrado que el narcotráfico es un ciclo interminable, y siempre habrá alguien más dispuesto a llenar el vacío dejado por el que cae. El destino de los que se alzan con tanta brutalidad está sellado, y la violencia nunca termina. Aunque las facciones de la familia michoacana, los templarios y otras organizaciones puedan parecer derrotadas, la lucha sigue latente. El Mencho puede intentar borrar sus huellas, eliminar rivales, pero su propio fin parece inevitable. La pregunta que persiste es: ¿quién tomará el liderazgo cuando el CKANG ya no esté en control? El poder en este mundo es efímero. Hoy, el Mencho es la figura más temida. Mañana podría ser reemplazado por otra facción. No importa lo fuerte que sea un cártel, tarde o temprano caerán. La batalla continúa y solo el tiempo dirá quién dominará las calles, quién será el próximo en marcar las reglas del juego. Mientras tanto, la vida sigue para aquellos que se enfrentan a este mundo. Las lecciones, las traiciones y las luchas no tienen fin. Para algunos es una búsqueda insaciable de poder, mientras que para otros es simplemente la única forma de sobrevivir. Y aunque el ciclo parece repetirse, siempre hay un nuevo jugador dispuesto a desafiar el reinado del momento, a escribir su propia historia de sangre y ambición. Así que, mientras el Mencho continúa su reinado, su destino está en la balanza. Un día, su caída será inevitable y la historia volverá a repetirse. El crimen nunca desaparece, solo cambia de forma. Y en este mundo, el que hoy es rey,
mañana puede ser recordado solo como una sombra del pasado. Si estás interesado en seguir esta historia, no olvides suscribirte para más crónicas sobre el mundo del narcotráfico y el crimen organizado en México. Mantente informado, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos y las historias detrás de los nombres más temidos del crimen en México. En este sombrío ciclo, donde la violencia se entrelaza con la codicia y el poder, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién tendrá el control después de que el imperio del Mencho colapse? Aunque su dominio es imponente, no está exento de caer. El narcotráfico es una rueda que no se detiene, y como todo en este mundo, lo que sube debe bajar. La caída de un líder es la ascensión de otro, y aunque el CGANG parece estar en su auge, los cárteles rivales continúan acechando, esperando el momento adecuado para tomar el control. Es un juego de poder, una lucha sin fin. Y mientras algunos se llenan de riquezas, otros son víctimas de la violencia que los rodea. Sin embargo, hay algo que nunca cambia en este mundo. La lealtad es frágil, las alianzas son temporales, y el miedo es el principal motor que mueve a los hombres. El Mencho, al igual que otros antes que él, ha cimentado su reinado sobre la traición, el dolor y el sufrimiento. Pero ¿hasta cuándo durará? La historia no perdona, y en cualquier momento la balanza podría inclinarse hacia otro lado. En este contexto, la familia Méndez no es solo una víctima más, sino un símbolo del drama que se juega entre los cárteles. La guerra de poderes es despiadada y las ejecuciones selectivas son solo una pieza en el tablero de ajedrez del narcotráfico. La sangre derramada no es solo un mensaje, es una advertencia. Un recordatorio de que en este mundo todo se paga. Y la justicia, aunque sea retorcida, siempre se cobra de alguna forma. Te cobran. Por ahora, la guerra continúa. Los sicarios del CIANG siguen extendiendo su alcance, pero los grupos enemigos no se rinden. El futuro es incierto y en las sombras, nuevos actores comienzan a moverse, preparados para desafiar el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación. La familia michoacana, aunque debilitada, sigue de pie. Los caballeros templarios, a pesar de haber sido desmantelados en gran parte, siguen representando una amenaza latente. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando el Mencho caiga? Si su salud realmente está en peligro, el escenario podría volverse aún más caótico. Las tensiones internas dentro del CGANG podrían desencadenar una guerra por el control, y en este juego, las traiciones nunca se hacen esperar. Los cárteles siempre están buscando el momento de vulnerabilidad de su rival, y el CGANG no será la excepción. Si el Mencho cae, lo que sigue podría ser un conflicto aún más destructivo, no solo contra otros cárteles, sino también dentro de las propias filas del CGANG. Mientras tanto, el tiempo avanza, y cada día parece que hay más jugadores en este oscuro juego. Si en algún momento se llega a la caída de este imperio, otros vendrán a reemplazarlo, pero el precio será el mismo. Más sangre, más sufrimiento y un ciclo interminable de violencia. La historia del narcotráfico en México, y especialmente del CGANG, está lejos de terminar. Aunque el futuro parece incierto, una cosa es clara: la guerra continúa, y lo único que cambia es el nombre de los jugadores. Si esta historia te ha cautivado, no olvides seguirnos. Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para no perderte los próximos episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo capítulo de esta crónica de violencia y poder. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando más secretos de los cárteles de México y los hombres que los dirigen.